¿Qué tal? En este video vamos a ver qué tan lejos están. Lección 24 de la sesión 3 de Matemáticas 3, de la página 146 a la página 149. Y dice qué tan lejos está. Analicen la siguiente situación y después contesten las preguntas. Lucía y Josefina quieren saber a qué distancia de ellas está un árbol que se encuentra al otro lado del pastizal. Para esto, colocan las siguientes estacas como referencia. Lucía pone una vara en el suelo, alineada con ella y el árbol, y clava una estaca punto A. Desde ese punto, Josefina camina 10 metros en dirección perpendicular a la vara del piso y coloca otra estaca en el punto B. Luego camina 1.5 metros de manera perpendicular al segmento AB y coloca una tercera estaca punto C. Josefina le pide a Lucía que clave una estaca alineada entre el árbol y ella sobre el segmento A, B, punto D. Bueno, esos son los puntos que puso Lucía y Josefina. Aquí estamos. Punto A, punto B, luego del punto B al C, luego del punto C al D. Y tenemos esos triángulos. Argumentan por qué los triángulos que se forman son semejantes. Bueno, para empezar, comparten ángulos iguales. Si nosotros pusiéramos aquí, vamos a suponer un pequeño espejo por aquí, en este lado, vemos que esto serían ángulos, serían ángulos semejantes. Es como si trazáramos una línea y pusiéramos otra línea sobre estos son ángulos alternos, ¿sí? Este ángulo es igual a este y este otro es igual a este otro. ¿Conforme qué? Conforme a estas líneas perpendiculares. ¿Ok? Entonces lo mismo pasaría aquí. Aquí en este lado. De este lado tenemos la línea que va aquí así. De este lado. Luego la otra línea que tenemos de este lado. Sería la otra manera de explicar por qué son triángulos semejantes. Número 1, porque los ángulos corresponden uno al otro, como ya habíamos dicho. Además que tienen un segundo ángulo que es el de 90 grados. Y con eso podríamos decir con los triángulos semejantes de la manera ángulo, porque sabemos que si sumáramos 90 grados, supongamos que el otro mide 60, tendríamos 90 más 60 son 150. Entonces nuestro tercer ángulo mediría 30 grados. ¿Ok? Y los dos triángulos tendrían la misma medida de ángulos. Dice, ¿qué distancia hay entre del punto A hasta el árbol? ¿Ok? Si vemos que son triángulos semejantes, volvemos a hacer lo mismo. ¿Ok? La medida de 6.6 a partir del punto D, que es este punto que tenemos aquí, a partir de aquí, de este punto, tenemos el punto de partida al punto A y al punto B. ¿Eso qué quiere decir? Que 6.6 se complementa con el 3.4 del punto B. ¿Ok? Y tenemos nuestra medida de 1.5 que estamos aquí, que va a ser correspondiente a la medida de Lucía al árbol de esta medida. Entonces decimos que este sería 1.5. Si nosotros dividiéramos el 1.5, o mejor dicho, multiplicamos 1.5 por 6.6 y eso lo dividiéramos entre 3.4, nos daría que la distancia que existe entre Lucía y el árbol sería de 2.9. ¿Ok? Así quedaría esa distancia. O también podríamos decir que
si nosotros dividimos el 6.6 entre, vamos a poner aquí, entre 3.4, eso nos podría dar igual a 1.94. Este punto 1.94 podría ser nuestra constante de proporcionalidad. Entonces 1.94 por 1.5 nos daría igual a 2.9. Entonces decimos que 2.9 es la distancia que existe entre Lucía y el árbol. Ok, vamos a la siguiente parte. Y dice lo siguiente aquí ya, adelante un poco del trabajo, ok. Y vamos a decir entonces lo siguiente, ok. Dice, trabajen en pareja. En la siguiente imagen tracen una construcción que ayude a medir la distancia que hay entre Lucía y el árbol, considerando que Josefina no caminó en dirección perpendicular con la vara, sino en forma del ángulo, sino formando un ángulo de 60 grados. Expliquen qué se tiene que cumplir para que los triángulos que tracen sean semejantes. Bueno, para empezar, tenemos este ángulo que tenemos aquí, que es el de 60 grados. Tendríamos que poner o buscar nuestro ángulo de 90 grados, y eso lo pudimos haber trazado, o lo trazamos mejor dicho, del punto de nuestro árbol que está aquí al punto B que está aquí. Podemos extender un poquito más porque nos quedaría muy cerca y extenderíamos nuestra línea hasta aquí. ¿Para qué? Para que podamos formar estos dos ángulos. Este ángulo que quedaría aquí, que mide 90 grados, y este mismo ángulo que tendríamos aquí, que valdría los mismos 90 grados. Este ángulo y este otro serían ángulos alternos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tendrían el mismo valor. Y por último, en automático, tendríamos nuestro tercer ángulo, que es el mismo que está aquí en el punto A, y nos quedaría los triángulos de esa manera. Así es como podríamos trazar. Tendríamos que del árbol que tenemos aquí, volvemos a insistir, hacia el punto B que está aquí, formaríamos el ángulo de 90 grados, y así extenderíamos un poquito más esa línea y formaríamos nuestro segundo triángulo. Ok, así es como justificaríamos o cómo podríamos solucionar para que tendríamos o para que obtuviéramos dos ángulos semejantes. Dice en grupo, comenten y escriban en su cuaderno sus conclusiones acerca de lo que tendrían que hacer Lucía y Josefina si quisieran calcular la distancia más corta de la orilla del pastizal al árbol. Bueno, para empezar necesitaríamos distancias, saber cuál es la distancia del punto A al punto B, más aparte del punto B a un punto que quedaría por aquí, para después saber la distancia que sería la más corta al pastizal, sería de que tendríamos el complementario de esta conforme a la distancia de este, para saber qué distancia nos quedaría más cerca hacia el pastizal. Si lo vemos de la manera del punto A y del punto B, sabríamos que la distancia más corta de la orilla del pastizal al árbol sería teniendo esta línea recta, porque aquí tendríamos que caminar un poquito inclinado hacia aquí, y mientras que aquí tendríamos que caminar en línea recta. Ok, espero que no les haya confundido. Cualquier duda o comentario me lo pueden hacer saber. Y vamos al punto 4. Trabajen en equipo. Van a estimar distancias usando el pulgar, para lo cual deben hacer lo que se indica
A continuación, definan al medidor, quien extenderá su brazo y levantará el pulgar justo a la altura de los ojos, de manera que estén en el centro de la cara. Un compañero debe verificar esto y medir con una cinta métrica. Otro anotará las siguientes medidas. Ok, ustedes pueden tener un compañero, alguien que les ayude en casa, y medir la distancia que existe entre el ojo a su pulgar, extendiendo todo su brazo. Y bueno, por ejemplo, yo medí por aquí a un niño y me dio que es de 40 centímetros. La distancia entre ojos, entre un ojo y otro, me dio de 6 centímetros. Ok, vamos a ver lo siguiente. Dice, calcula la razón que hay entre dos distancias. Distancia del pulgar del ojo, dijimos que era 40 entre de 6. Vamos a ver cuánto nos da 40 entre de 6. Y sería 6.6. Ok, esa es nuestra razón que existe entre el dedo pulgar y la distancia entre entre el ojo y el pulgar. Ok, y con el brazo estirado, el medidor debe utilizar como referencia el dedo pulgar para ubicar dos puntos de un objeto que se encuentren distantes, mirando primero con un ojo y después con el otro. Al hacer esto se crean dos ejes o líneas visuales y parece que el objeto se mueve. Ok, eso lo podrían ver ustedes y podríamos ver que si tenemos un objeto, vemos primero con el ojo izquierdo y el ojo derecho, dependiendo de la posición, veríamos que el objeto se mueve, pero estaríamos viendo hacia una misma posición. Ok, y vamos a ver lo siguiente. De esta manera se forman dos triángulos, como se observa en la ilustración. Y aquí tenemos esta imagen. Con base en lo anterior, respondan las siguientes preguntas. ¿Cómo son las medidas de los ángulos alfa y beta? Bueno, tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Son ángulos alternos, trazando una línea y se traza la otra línea. Sabemos que este ángulo y este otro son alternos. Ok, y se complementa con este al juntar los 180 grados. Y aquí vemos esto. Entonces por eso este y este son iguales, y esto podríamos hablar como ángulos complementarios también al de 180 grados. Dice, ¿por qué? Bueno, por lo que les acabo de explicar. ¿Cómo es la distancia del pulgar al ojo izquierdo comparada con la distancia del pulgar al ojo derecho? Son la misma distancia. ¿Por qué? Porque pues no va a variar. Se supone que nosotros tenemos los ojos a la misma altura y nuestro pulgar debe de estar estirado. Siempre deberías tener la misma distancia. Sería prácticamente igual. Dice lo siguiente, el inciso C. El triángulo que se forma con los vértices del pulgar y los dos extremos del tronco ¿es isósceles? Sí, sí es isósceles. Aquí ponemos que sí. ¿Por qué? Porque pues sabemos que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y un lado desigual. O sea, este y este son igual. Y podremos decir que nuestra base es desigual. O sea que no tiene la misma distancia que los otros dos lados. Si el diámetro del tronco es de 1 metro, ¿qué distancia hay del pulgar al centro del tronco? Bueno, esto sería muy fácil. Bueno, tenemos ya nuestra razón, que dijimos que 40 entre de 6 nos dio 6.6. Si nosotros lo hacemos de referencia de la siguiente manera, 40 entre de 6, entonces podremos decir que aquí es 1. Si nosotros multiplicáramos cruzado, o sea, este por este y luego lo dividimos entre de esto, sabemos que nos va a dar un total de 6.6. Es correspondiente a esto. Vamos a verificar este dato y lo haremos de la siguiente manera.
Dice, en grupo y con apoyo del maestro lean la siguiente información. Dice, este método llamado paralaje es útil para estimar distancias, pero no es muy preciso, salvo que se conozca el ancho o la longitud de los objetos que están observando. Además, depende de la distancia a la que se encuentre del objeto, y no siempre es posible que los ejes que se forman con los ojos y el pulgar coincidan con los extremos del objeto. Sin embargo, este principio sirve para entender cómo se calcula la distancia inaccesibles como la que hay entre la Tierra y los objetos estelares. Por otra parte, en el ejemplo se puede hacer una estimación de que la camioneta mide aproximadamente 5 metros y entonces determinar que lo que abarca la visión de la camioneta es de 4.5. Ya bueno, y aquí tenemos esto, es como lo que les dije, teníamos una distancia de 6 centímetros. En el caso de mi ejemplo tendremos esta distancia era de 40 centímetros y formábamos un triángulo de esta manera, ok, y así es lo mismo que tenemos aquí. Luego tenemos que la medida X, que es la que está en color rojo en dirección a esa línea, tenemos que la camioneta, el ancho de la camioneta mide 4.5, o sea, aquí esto mide 4.5, ok. Dice, con los triángulos que son semejantes para encontrar la distancia X se utiliza la razón. La distancia del pulgar, que es lo que sacamos nuestra razón, entre la distancia entre los ojos, y tendríamos una razón. Luego tendríamos que la distancia del pulgar al objeto, es lo que hicimos en la siguiente manera. Bueno, aquí dividimos 60 entre D6, que nosotros dividimos 40 entre D6, nos dio nuestra proporcionalidad, que es 6.6, o nuestra razón. Aquí en este caso dio 10. Multiplicaron por el ancho de la camioneta, que fue, conforme a lo que nos dieron los datos, de 4.5. Acá en el ejemplo anterior decía que era de 1 metro, entonces multiplicamos por 1 y nos dio por eso la misma cantidad, o sea, de 6.6. En el ejemplo que nos está dando aquí, nada más multiplicaron 10 por 4.5 y esto nos dio un total de 45 metros, que es la distancia que existe entre el auto y el pulgar, ok. Así más o menos podemos calcular la distancia que existe entre nosotros y un objeto, ok. Observen el recurso audiovisual estimación de distancia usando el pulgar. Eso lo podemos encontrar en cualquier lado. Podemos buscar aquí mismo en la plataforma de YouTube y ponerle estimación de distancia usando el pulgar telesecundaria y les aparecerá el video que sube la SEP para apoyo a nuestros, ahora sí que a nuestros ejercicios que hacemos día con día. Sería todo por el momento. Muchas gracias, espero que les sirva la información. Si los confundí o cualquier duda, háganmelo saber y con mucho gusto podremos resolver sus dudas. Muchas gracias.